Bienvenidas, bienvenidas. Muchas gracias por conectarse nuevamente a este canal. Hoy tenemos el gusto de estar con la nutrióloga Angélica Reyes. Vamos a invitarla. A ver. Muchas gracias, Susi, Luisa, Sandra, Valerie. Bueno, en unos minutitos más se conecta Angélica. A ver. Hola, ¿qué tal, Carlos? Por supuesto que sí, Susi. ¿Qué crees, Angie? Dice, necesitas la última versión de Instagram para poder unirse. A ver, vamos a intentar. A ver, esperemos que ya. Ya, Listo. ¿Cómo estás, qué Angélica? bueno. Bien, muchas gracias. Bueno, pues bienvenida. Les voy a hablar. Gracias. Eres candidata a doctora en epidemiología clínica por la UNAM, maestra en nutrición clínica y nutricionista y dietista de la Universidad Nacional de Colombia, nutrióloga con amplia experiencia en el abordaje nutricio de la enfermedad renal. Bueno, Sí, pues bienvenida. Cuéntanos. Un poco para que las personas que hoy se conectan te conozcan. Tú naciste en Colombia, ahora estás en México. ¿Cómo es este paso de conectarte o de involucrarte con la enfermedad renal, que incluso pues ahora estás en otro país? Cuéntanos cómo fue tu sí, experiencia en este abordaje de investigar, de prepararte sobre la nutrición de las personas que tienen daño renal. claro. Mira, pues todo empezó desde mi servicio social. Había una plaza en una de decenios allá en Colombia, en Bogotá, y nadie la quería, porque usualmente entre los nutriólogos, pues sí está como que se piensa que el área renal es lo más difícil. La más difícil sí involucra un poco pues de conocimientos, de habilidades, y pues nada, entonces nadie la quería ocupar, y a mí me llamó la atención y pues ahí estuve. Entonces empecé a trabajar desde mi servicio social. Ya después, bueno, en el servicio social ingresé con pacientes en hemodiálisis. Y cuando ya me titulé, empecé a trabajar con pacientes en prediálisis, entonces pues era como el contexto, ¿no? De muy restringido a pacientes liberalizados, como se podría pensar. Y ya en Colombia trabajé 2 años, todo en nutrición clínica, este, y posteriormente me vine a México a hacer una maestría, porque en Colombia las maestrías, vaya, los posgrados no son, digamos que el fuerte en cuanto a formación académica se refiere en Colombia. Y pues entonces aquí llegué a México y aquí me inserté en el área de nutrición perinatal, que es todo lo que tiene que ver antes, durante y después del embarazo, pero pues yo siempre como enfocada con esta parte renal. Entonces durante el doctorado, gran parte de mi formación en el doctorado, de hecho desarrollamos un protocolo, fue seguir mujeres embarazadas con enfermedad renal crónica. Mm, ok, todo un reto.
Sí, sí, es un Y reto porque no hay nada en la literatura, o sea, es como que escribir de primeras, sí, es un reto. así es. Ujú. Em, Esto que mencionas sobre por qué los nutriólogos le huían, ¿no? Hay un trasfondo porque hay un doctor que dice, es más fácil que las personas cambien de religión, de partido, de grupo, ¿cómo es equipo favorito de Político, de fútbol? partido político, O de que de religión, hábito. que Sí. cambiar su estilo de vida. Es Es todo un un doctor proceso. español, ¿no? Es todo un proceso psicológico que implica que se apeguen al tratamiento, que acepten la enfermedad y lograr un control, pues digamos, de los niveles adecuados en su nutrición. Entonces, eh, es complejo el abordaje y creo que muchos, por eso hay como esa pues resistencia a trabajar. Ándale. Entonces, yo reconozco mucho el trabajo de grandes psicólogas como tú y como otras más que se han empoderado en su área. Y el resultado es que sus pacientes están apegados al tratamiento y logran tener una calidad de vida, no desde la resignación, sino el proyecto de vida en nutrición con enfermedad renal. Entonces, en esta ocasión, pues estamos interesadas en platicar sobre las restricciones del paciente con enfermedad renal crónica. Platícanos un poco sobre la importancia de la nutrición en cuando hay un diagnóstico de enfermedad renal. Sí, mira, aquí lo importante es que muchas cosas cambian, ¿sí? Y lo otro muy importante es que la progresión de la enfermedad en sí misma mucho depende de la alimentación, ¿no? Obviamente depende del control metabólico, si el paciente tiene diabetes, de la hipertensión, que se controle, de la proteinuria, pero la nutrición juega un papel cardinal en la progresión de la enfermedad. Y de ello, específicamente hay algunos nutrientes que juegan un papel muy importante, que van a determinar si se progresa la enfermedad, ¿no? En la historia, digámoslo así, en la historia de la enfermedad a diálisis, o si te mantienes en una etapa temprana, ¿no? Dentro de ellos están, pues bueno, las proteínas, es como lo que más se habla cuando hablamos de dieta y enfermedad renal. Y aquí lo que pasa, usualmente si tú te vas a ver cuánta proteína requiere una persona aparentemente sana, es muy similar o casi es lo mismo que requiere una persona con enfermedad renal crónica en etapas incluso avanzadas. Yo creo que el problema más es que en lo habitual todos comemos más proteínas de las que debiéramos y entonces el cambio está, o sea, cuando llegas a una etapa avanzada de la enfermedad, te das cuenta que estabas comiendo más, pero realmente la restricción es muy poquita, ¿no? A menos que, bueno, hay diferentes tratamientos ya que te lleven a una dieta con una restricción muy importante de proteínas. También está el consumo de algunos nutrimentos, en este caso minerales, que se pueden ver afectados porque el riñón ya no ejerce el mecanismo de eliminación. Entonces, usualmente son, bueno, el potasio y el fósforo, ¿no? Entonces, el potasio, el riñón es muy listo y cuando capta que hay un exceso de potasio a nivel sanguíneo, pues lo que hace es eliminarlo a nivel renal, ¿sí? Lo mismo sucede con minerales como el calcio, bueno, el fósforo, incluso el calcio, se empieza a hablar como de una regulación renal de estos nutrientes. Entonces, pues sí, esto cambia, porque sí son nutrientes que se deberían, o bueno, en algunos contextos se deben restringir. Ok. Y platícanos en tu consulta, yo sé que hay personas que tienen daño renal y que a veces los atienden en el seguro y parece, o en instituciones públicas, y parece como una receta como estandarizada, ¿no? Como A, B, C y D, ¿no? Creo que hay una formación especial que se debe de tener en el caso de los nutriólogos. ¿Quiénes son las personas capacitadas para ofrecer estas indicaciones referente a la enfermedad? Sí, pues mira, un nutriólogo, básicamente un nutriólogo que se especialice en el área.
Ahora, ahorita que tú mencionas la parte de la capacitación, formalmente no hay una clara diferenciación, así como sucede con las especialidades médicas, ¿no? Que el nefrólogo se dedica al riñón y el cardiólogo al corazón y San se acabó. Aquí en nutrición no, o sea, si tú te fijas, hay nutriólogos que ponen en su perfil, ¿no? Pérdida de peso, embarazo, diabetes, niños, es como, ¿qué es esto? O sea, a mí en mi cabeza no me cabe cómo puedes saber de todo. O sea, no hay manera, tendrías que no dormir y no sé, y tener una capacidad increíble de estudio para saber de todo. Entonces yo creo que lo primero que tienen que hacer las personas es dudar, ¿no? De un nutriólogo que se dedique a todo, o sea, niños, pediatría, deporte, no hay manera. Entonces, ahorita no hay como una clara diferenciación en esta parte del área renal en nutrición. Sin embargo, sí hay asociaciones, por ejemplo, la asociación, el Colegio de Nutriólogos Renales, creo que así se llama, que sí están intentando como organizar un poco más esta parte. Hay nutriólogos que estamos más interesados en el área, pero que tengas una cédula específica, como un nefrólogo tiene su cédula, no existe. Entonces es muy fácil para cualquier persona, o en este caso cualquier paciente con enfermedad renal, pues caer en la consulta de un nutriólogo que no esté especializado. Y entonces pasa lo que estás diciendo, ¿no? Pues pasa que yo tengo mi hojita con restricción de potasio y fósforo por default que le doy a todos, pues porque así me libro en salud, ¿no? ¿Qué tal que el paciente tenga hipercalemia o el potasio alto? Pues más vale le restringo. Y es como lo que se ha visto aquí, hace falta una regularización por parte del gremio. Yo creo que eso es lo que pasa. Entonces el mensaje aquí es, siempre que veas un nutriólogo que se dedica a pérdida de peso, niños, lactancia, embarazo, renal, diabetes, duda, porque digo, yo creo que en psicología más o menos debe suceder lo mismo, ¿no? Porque es imposible que tú abarques todas las áreas y que lo hagas bien. Entonces, ahorita, para responderte a la pregunta, ¿quién es el capacitado? Pues el nutriólogo que tenga una experiencia amplia en el tema. Esa sería la respuesta. Así es. En psicología nosotros hemos pues velado por la formación de los psiconefrólogos, o sea, los Sí. psicólogos especialistas en abordar a la persona que tiene daño renal, porque a veces hablamos de enfermedades crónicas y el comportamiento en psicología es muy similar en algunas, pero abordar específicamente a la persona que está en diálisis, en hemodiálisis, que puede ser un niño que está en proceso de trasplante, es muy diferente. Entonces, coincido contigo, Angélica, sobre esta necesidad de tener profesionistas que se especializan y que no por ello pues dejan, su visión se va como limitando, ¿no? Sino más bien esta especialización les permite tener la capacidad de atender con profesionalismo a las personas que tienen esta enfermedad renal. Ujú. Y algo también aquí importante, ya que el doctor Cruz creo que lo mencionó, Sí, es lo que quería este, comentar. ajá, muchas veces Sí, también me sí. ha tocado ver los pacientes que vienen con las recomendaciones del médico o el nefrólogo. Y digo, o sea, lo hacen con la mejor intención posible, pero vaya, el médico e incluso el nefrólogo no están formados en nutrición, ¿sí? Entonces, yo creo que en el 90% de los casos me llegan pacientes con recomendaciones del nefrólogo que pues no están bien dadas para el contexto del paciente, específicamente para su escenario clínico. Y por ejemplo, el ejemplo claro, no sé si tú ubicas los alfacetoanálogos, que son unos medicamentos carísimos que le dan a los pacientes que están a nada de la diálisis. ¿Mm? Estos medicamentos son como las proteínas, pero sin la fracción nitrogenada, que es lo que hace que se te acumule la creatinina, ¿sí? Eso. Esos son esos medicamentos. Entonces me han llegado muchísimos pacientes con estos medicamentos que son carísimos, pero que siguen comiendo lo mismo. Entonces yo les digo, es como comprarse un Lamborghini y tenerlo ahí estacionado y no usarlo jamás. O sea, está carísimo y no te está sirviendo de nada si no vas con un nutriólogo que te da una dieta muy baja en proteínas, que te sigue bien con eso, que se cerciora que otros nutrimentos críticos no estén perjudicados por la dieta, que es realmente muy, muy, muy restrictiva.
de nada sirve, o sea, estás tirando el dinero a la basura. Entonces también sucede eso, ¿no? Sucede tanto que el nutriólogo que no está especializado o el nefrólogo que en la mejor de sus intenciones está darle las recomendaciones al paciente o solucionar las dudas, pero es algo que él no está formado y no es indicación de él darlas, ¿no? Entonces sí, también es algo que es muy, muy común que llegues igual con la copia de lo que te dijo el nefrólogo, entonces, pues eso también era importante Sí, mencionarlo. pues. Y qué bueno que lo mencionas porque parte de Ujú. de esta página, de este grupo de psiconefrología, es cómo empoderamos al paciente. Sí. Sabemos que se enfrenta a diferentes gastos, algunos dejan de trabajar, quienes no tienen seguridad social, pues solventan ellos mismos las hemodiálisis, las diálisis, Ujú. y qué implica estar gastando en este tipo de medicamentos cuando no está siendo de utilidad. Y a Sí. veces hay esa preocupación de comprarme el medicamento y desafortunadamente pues no está funcionando como uno se imagina. Ándale, Ujú. ándale. O como es algo, no sé, a veces como que nos viene este pensamiento mágico de cómo es el medicamento específico y es muy caro, pues ya me lo tomo y ya funciona. Y no funciona así, así no funciona. Exacto. Y bueno, justo decía el doctor, bueno, escribió el doctor Carlos Cruz, para nosotros los nefrólogos, los nutriólogos son aliados importantes. Ujú. Los psicólogos Sí. también juegan un papel importante para el paciente y la familia. Muchas gracias, doctor. Un trasplante. Y cuando hay personas que tienen insuficiencia renal, diabetes y son deportistas, ¿cómo es el manejo? ¿Hay prioridades? Y doctora, leo el último, doctora Fabiola, creo que parte de nuestra responsabilidad como Ah, profesionales de la Fabi. salud es reconocer nuestros límites y aprender a trabajar en equipo, referir a los pacientes cuando sea necesario. Exacto. Ándale, Eh, exacto. Muy valiosos sus comentarios, iremos respondiendo algunos. Hay Ujú. uno muy retador sobre la práctica de actividad física. Ujú. Sí. Pero bueno, el trabajo en equipo es un reto, porque a veces no tenemos el mismo idioma, psicólogos, nefrólogos, nutriólogos y bueno, activadores físicos y bueno. Entonces, Ujú. ¿qué nos puedes, te gustaría responder un poco a lo que nos pregunta un Sí, trasplante? Sí, nos preguntó de qué sucede en el escenario de diabetes, deportista y enfermedad renal. así es. Ajá. ¿Cómo es Ay, el no, ese es manejo? ¿Hay prioridades? O sí, ese es un escenario muy difícil, es muy difícil. Claro que hay prioridades. Y es un escenario, bueno, es una pregunta con una respuesta larga, porque depende. O sea, si me hablas de prioridades, yo me imagino, no sé, puede ser un paciente con descontrol metabólico en su azúcar en sangre, ¿no? Esa sería la prioridad, porque ese descontrol metabólico, pues le está dando directamente al riñón. Entonces, esa sería la prioridad. Si tiene descontrol hipertensivo, bueno, la prioridad entonces va a ser controlarlo y ahí sí va a ser mucho de la mano con el nefrólogo, ¿no? Que se ajustan los medicamentos y quizás revisar esta parte del consumo de sodio y líquidos. Ahora, si es una etapa, un estadio temprano de la enfermedad renal y el paciente tiene un control metabólico bueno, un buen control de su presión arterial, no tiene proteínas en la orina, pues quizá pueda seguirse dando una dieta para optimizar su rendimiento en el deporte, ¿sí? Pero entonces, te digo, ese es un escenario, a mí nunca me está con diabetes y con enfermedad renal. Espero nunca pase, pero sí es muy retador. sí, y cada Ujú. caso, pues como tú lo mencionas, ¿no? Es muy personalizada la atención. Y yo Ujú. imaginaba, ¿qué tipo de deporte? Ándale, exacto. O sea, no va a ser lo mismo un maratonista o alguien que se dedique, no sé, al levantamiento de pesas. O sea, es diferente. Sí, es un escenario muy complejo. Claro. ¿No? Entonces, siguiendo un poco como con la idea de cómo son este tipo de restricciones, ¿cuáles son las consideraciones por grupos de alimento que se restringen o no en estas situaciones? Ujú. Pues mira, podemos empezar, como tú has dicho, por grupos de alimentos. Si pensamos en las frutas y las verduras, siento que son las grandes perdedoras en esta desinformación, ¿sí? En los pacientes. ¿Por qué? Porque son las principales, o bueno, es la principal fuente de potasio.
y como te dije, el potasio es un alimento que se tiende a elevar, ¿no? Porque hay una falla renal que imposibilita eliminar su exceso. Entonces, como que el concepto que se tiene es a restringir alimentos ricos en potasio. Entonces, te quitan todas las frutas ricas en potasio. Entonces, ahí se va el melón, la papaya, la guayaba, las naranjas, de verduras se va el nopal, la selga, espinaca, una cantidad de alimentos que uno dice, Dios, ¿qué voy a comer? ¿No? O sea, no sé, yo no soy paciente, pero me pongo en los zapatos de alguien que te den una hoja y te tachen todo eso, pues obviamente la primera reacción es que voy a comer, ¿no? Y lo que se ha visto hoy es que sí hay como una mala praxis en ese aspecto. ¿Por qué? Porque el potasio se puede aumentar o se puede elevar por diferentes razones, además de la dieta. Entonces hay muchos medicamentos, bueno, hay varios medicamentos que pueden aumentar el potasio y en eso pues el experto va a ser el químico farmacéutico, ¿no? Y, igual y también el doctor puede hacer una evaluación de qué medicamentos tiene, quizás los puedo cambiar, puedo ajustar, ¿no? También los periodos largos de ayuno te pueden generar hipercalemia o el potasio alto, ¿sí? También la constipación o el estreñimiento pueden favorecer la hipercalemia. Entonces, yo siento que es muy corto el abordaje de un paciente con potasio de 6, de 7. Bueno, le quito todas las frutas y las verduras. Entonces, yo creo que sí hay que hacer un análisis muy juicioso y muy de la mano con el nefrólogo en este caso, o al menos con el internista, para ver cuál de esos está afectando realmente, o más bien está favoreciendo la hipercalemia, ¿no? Y lo otro con las frutas y las verduras es que son la principal fuente de fibra. Entonces, cuando hablamos de fibra, pues hay muchísimos beneficios que hoy se sabe de ella, ¿no? Esta no es una plática para eso, pero hay muchísimos. Dentro de esos, sabemos que la fibra funciona como un prebiótico, que es como la comida de los probióticos, ¿sí? Y al menos en el escenario del paciente con enfermedad renal, se ha visto que esa fibra favorece, o más bien, inhibe la producción de sustancias o sustancias azoadas, para que quienes no son médicos o nutriólogos me entiendan, hace que se produzca menos creatinina, urea, BU, ¿no? Como que afecta en menor medida esos datos bioquímicos que son los que me hablan de mi función renal, ¿no? Entonces, sí se ha visto que si doy más fibra, pues el comportamiento en estos datos bioquímicos es mejor. Entonces, eso es un punto importante. Además de, te digo, todos los beneficios que tiene comer frutas y verduras, que están los antioxidantes también, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, en cuanto a las frutas y las verduras, realmente no habría por qué restringirlas todas. Al menos lo que yo pienso desde mi práctica, o lo que hago con los pacientes, es evaluar qué tantas frutas y verduras come, y identificar de esas cuáles pues pueden representar un problema en cuanto al contenido de potasio, ¿no? Pero no quitarlas. O sea, si el paciente me dice, bueno, hoy me comí un plátano, bueno, ya no más plátano, no, pues también vale la pena preguntar, bueno, ¿cada cuánto te comes un plátano? Si me dicen, es que me como 3 plátanos diario, quizás sí es un problema. Pero si me dices que me como un plátano cada semana, cada 3 días, no lo considero yo un problema, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con las frutas y las verduras y no restringirlas en aras del potasio. Nada más aquí para finalizar esta parte de las frutas y las verduras, parece que el beneficio de restringir frutas y verduras es menor que lo que perjudica limitar la ingestión de fibra. O sea, es peor limitar la ingestión de fibra. Entonces, ese sería el mensaje. ¿Sí? Y me encanta, Angélica. Me encanta porque en terapia vemos toda esa depresión y esa angustia de Ay, no. me quitaron tal y tal Todo. fruta, me quitaron, y hay una frustración donde Sí. la persona se siente incapaz de ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, de verdad que estamos muy comprometidos con este tipo de visión, donde no nulifica las habilidades de la persona, sino más bien considera un esquema individualizado y le da la libertad. Exacto. Ese espacio que lo empodera, donde, ok,
ahorita que hablas del plátano, había una persona que decía, me Ujú. encanta el arroz con plátano. Y dice, y yo me como así, ¿no? Y lo fileteo como jamoncitos. Entonces, Ándale. su restricción, bueno, el tratamiento que tenía era, ok, plátano, pero tanto, de esta cantidad. Entonces, ella lo disfrutaba con ese gusto. Entonces, no es que fragmentamos la dieta de la persona y excluimos, sino empoderamos desde el aspecto nutricional. Entonces, Exacto. me encanta esta visión porque tiene que ver con la calidad de vida de las personas. Exacto. Ay, sí. Sí, 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 la calidad de vida que estaba tan en el patio trasero de los pacientes con enfermedad renal. O sea, a nadie le importa. O sea, yo no me imagino que un día me digan es que no puedes comer frutas y verduras cuando mi dieta yo la baso de frutas y verduras, no por ser nutrióloga, sino de toda la vida, ¿no? Entonces sí está, te quedas como que ¿cómo? ¿No? O no es que solo puedes comer piña, pera y tuna. Dios. Ujú. Exacto. Ok. Sí. Bueno, un poquito quiero leer. Eh, dice Niurquita 30, una persona monorrena que gracias a Dios su único riñón le funciona bien, pero es diagnosticada con diabetes y sufre de tensión. ¿Tiene algún cuidado especial? Y bueno, Sí, te agradece un trasplante. Muchas gracias por responder. Sí, el manejo de los casos es individualizado. Ujú. sí. Y Carlos dice, los nutriólogos, así como la ponente de hoy, deben ser asertivas, comunicación efectiva, empatía y romper los conceptos negativos, tales como restricción o militancia, sin enfocarla a los momentos. Ujú. Nefrología interna, excelente, la dieta es principal en los pacientes renales, con alimentos, dice Carlos, que favorecen al proceso de salud. Sazón renal. A veces por las restricciones uno no sigue la dieta y es cuando uno se Descontrola. descontrola. Sí. Exacto. Ujú. Ujú. Y Hola Mauricio, sí, sí, yo creo que eso es de, digo, como lo que estamos viendo ahorita en los otros escenarios, ¿no? De las dietas muy restrictivas para perder peso, pues hay un momento en el que, y esto es mucho más campo de ustedes los psicólogos, pues hay un momento en el que digo, no, tío, ya, o sea, rompo la dieta porque está en el nivel de restricción que ya te vale y ahora sí, pues empiezas a comer lo que no deberías en tu momento, ¿no? Entonces, sí, es muy importante lo que dice Mauricio, sí es verdad. Ujú. Y aquí, dentro del aspecto psicológico, me encanta hablar sobre la creatividad, porque lo que hace una diferencia es cuando, ok, puedes comer con esto, y entonces los pacientes empiezan a tener como su mismo guisado, su misma desayuno, su misma cena por 15 días. Y de repente es como de, ya no puedo más. Entonces es ese proceso cognoscitivo, ¿no? Ok, ahora empiezo a ver por ahí una gran pues gran persona nos decía, ¿no? Yo veo una receta y su proceso cognitivo es cómo sustituyo este ingrediente por el otro, ¿no? Cómo integro en esta receta con lo que yo puedo comer. Entonces, creo que es aprender cómo también son los procesos cognitivos de los individuos para darles las herramientas y justo lograr lo que nos interesa, que es el apego a este tratamiento. Sí. Y fíjate que en ese aspecto al menos los nutriólogos cojeamos, porque nosotros no tenemos una formación fuerte de psicología, ¿sí? Y quienes a veces se aventuran en el área, yo creo que pueden o podemos caer como en esta parte de, pues, transgreder qué tanto es del nutriólogo y qué tanto es del psicólogo. Entonces yo creo que aquí el punto medio es trabajar de la mano con un psicólogo, porque lo que has dicho, yo no sé cómo abordar bien estos aspectos cognitivos, no sé cómo hacerlo porque no estoy formada para eso, ¿sí? Aunque a veces intento ser más simpática, pero se nos va de las manos, ¿no? Entonces, y ahora dime en una consulta de 15 minutos del IMSS, ¿cómo Sí, no? Peor, sí. sí, 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 sí. Y Ujú. es trabajando juntos, porque a veces cuando tenemos sesión de casos, es, a ver, ¿por qué este paciente de plano no se apega? Y entonces allí como equipo multidisciplinario podemos decir, ¿no? Está pasando por esta situación. Algo que a mí me gusta cuando hablamos de fósforo es que los pacientes tienen la idea de fósforo, en México lo vemos como un cerillo. Entonces, Ah, cada vez que se habla de fósforo,
uno de los pacientes me decía, es que cada vez que el médico me dice, es que su fósforo no sé qué, dice, lo primero que se me viene a la mente son unos cerillos. Dice, no logro saber qué es un fósforo. Y es esta No parte, sabía. ¿no? Donde se empodera la persona y decir, a veces no podemos ver que no funciona nuestro dedo, ¿no? Pero por Ujú, dentro son esquemas mentales con los que nos vamos a relacionar. Entonces, claro. bueno, pues la idea es trabajar en equipo y por eso estos espacios nos interesa que dialoguemos y vayamos construyendo puentes entre profesionales de la salud, entre pacientes, entre los familiares. Porque, bueno, Sí. platícanos un poco de las leguminosas, Angélica. Ya hablamos un Ujú. poco de las frutas. Las verduras, pues mira, las leguminosas tienen la misma condena de verduras en términos de que son muy ricas en potasio, ¿no? Entonces aquí aplica lo mismo, ¿no? Ver si el paciente realmente está consumiendo muchas leguminosas es más de una taza, ¿no? Y a veces eso es raro, siendo México un país de frijoles. Y lo que pasa con las leguminosas es que se restringe, porque si tú te vas a las tablas de composición de alimentos, para que se den una idea, o sea, un alimento es bajo en potasio si por porción tiene menos de 250 miligramos de mineral, ¿sí? Las leguminosas, pues pueden tener 500, 600 miligramos. Entonces, claro, al ojo de alguien que no sabe, va a decir, "Ah, hay que restringirlas, 600 miligramos es muchísimo". Pero eso es en crudo. Cuando tú sometes las leguminosas a remojo, cuando las coces, el nivel de potasio baja muchísimo, baja más de un 50%, ¿no? Entonces, eso por un lado. También, de nuevo, las leguminosas son de la principal fuente de fibra de la dieta, ¿no? Al menos del mexicano común, ¿sí? Promedio. Entonces, restringirlas es de nuevo privar a los pacientes del beneficio extra de las leguminosas. ¿M? Además de todos los beneficios que tiene la proteína vegetal, eso sí se ha visto. Alguien por ahí mencionaba que si hay algún alimento específico para evitar la progresión de la enfermedad renal, la proteína vegetal. Eso ni que se diga. ¿Sí? La proteína vegetal sí se ha visto que reduce la progresión de la enfermedad renal. Todo empezó con la soya hace unos años, pero ya se ha visto que el efecto también es de los frijoles, de las habas, de los garbanzos, de las lentejas. Entonces al menos yo en mi práctica jamás restringiría leguminosas, ni siquiera si el paciente tiene hipercalemia, ¿sí? O sea, todo depende del escenario, ¿no? Te digo, si se come una taza de frijoles en desayuno, comida y cena, un bowl enorme, bueno, quizás sí haya que hacer algún cambio, pero restringirlo de que nunca jamás lo comas, se me hace una muy mala práctica, la verdad, no deberíamos restringirlas. Ujú, ok, déjame leer algunos Sí, comentarios. Kripal dice, el concepto dieta y restricción es tóxica, hay que reconstruirlas en plato de alimentos. Nefrología interna dice, el equipo de un paciente renal completo hace la salud en ellos, las felicito. Muchas gracias. En nefrología dice, en las unidades de hemodiálisis debemos trabajar a los pacientes así en un equipo. Excelente visión multidisciplinaria. Muchas gracias, Valeria. Ujú. gracias. Bueno, entonces, eh, identificar, ¿no? ¿Cuáles cantidades y los Ujú. procedimientos, ¿no? O sea, cómo Ándale. estos le ayudan. Sí. Un trasplante, dice, desde sus profesiones, ¿qué opinan del hecho de que se dan un premio o un descanso en un momento del mes? Por ejemplo, consumen alimentos que están muy restringidos. Pues yo digo que pasa lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo de las dietas restrictivas que se llaman, ay, no me acuerdo cómo se llama, un alimento trampa, creo que lo llaman ahorita como que se puso de moda, que los 6 días de la semana comes perfecto y un día de la semana estás como, te Sí. destramas de todo y te comes todo lo que se te atraviesa. Yo digo que eso promueve los malos hábitos con la alimentación, ¿no? O sea, y refuerza esta parte negativa que tenemos con los alimentos. O sea, yo creo que en un plan de alimentación de cualquiera, incluso de un paciente con enfermedad renal en estadio 4, puede incluir una gran variedad de alimentos sin ningún tipo de restricción. Sí, hay que tener cuidado en algunos aspectos, pero no, yo no sugeriría esa práctica, la verdad. Ujú. Sí, hay una especie como de autoengaño, ¿no? Como Ándale. que hay una cultura que es como
Me resigno el lunes, bueno, un poco fastidiado el martes, el viernes, pero el domingo, guau, voy a comer barbacoa, voy a comer carnitas, voy a comer tal cosa. Sí. Entonces, regresamos como al concepto de calidad de vida. ¿Cómo vivo esos días y cómo vivo el día libre, ¿no? Entonces, Ándale. no hay no hay una aceptación real. ¿Qué No. nos puedes hablar sobre los lácteos, Angélica? Ah, ok. Nada más, antes de pasar a los lácteos, ahorita Sí. recordé que, por ejemplo, de lo que tocábamos antes del día trampa, los pacientes en hemodiálisis suele haber como la idea de que el día antes de la hemo, como todo lo que se me atraviesa, porque mañana me van a dializar. Y no es tan así, la máquina no es el riñón es perfecto, la máquina no es perfecta. Y el fósforo especialmente es más difícil eliminarlo en la máquina, ¿sí? Una fracción importante de fósforo se va a quedar. Entonces no funciona así. Sí, digo, nadie debería hacer eso, pero no funciona que me como todo lo que se me atraviese y ya el otro día me dializan porque la máquina no es tan eficiente como el riñón. Entonces, pues no, de una u otra forma esa no es una buena práctica. Y bueno, en cuanto a los lácteos, híjole, los lácteos despierta todo tipo de emociones. Yo soy una persona que me declaró muy a favor de los lácteos, la verdad. Incluso de los lácteos, de la leche entera, ¿no? Que si tú te vas a ver las recomendaciones internacionales, siempre, por ejemplo, acaban de salir las guías de alimentación para población estadounidense, siguen diciendo leche baja en grasa, yogures bajos en grasa. Y ahorita antes de la plática yo me puse así como a estudiar cosas y siguen diciendo todo bajo en grasa. No sé, como que hay un paradigma que ahí va a cambiar. Se van a acordar a los lácteos bajos en grasa, incluso en el paciente con enfermedad renal, pues yo creo que eso está un poco mandado a recoger y está pasando a un segundo plan. Entonces creo que no debe ser un argumento ese para limitarlos. Ahora, otro punto de los lácteos es que sí tienen una buen aporte de fósforo, ¿sí? Bueno, buen aporte es que aportan 200, 400 miligramos de fósforo, unos más que otros. Sin embargo, este fósforo no es tan biodisponible como el fósforo de los aditivos. O sea, cuando yo digo biodisponible, es que no todo lo que me como lo absorbo. No, se absorbe un 60-80%, entonces eso a favor. Y en algunos pacientes puede ser su principal fuente de calcio. Entonces yo creo que los lácteos, específicamente los lácteos, no me atrevería a decir ahorita como frutas y verduras, jamás los restringiría, no me atrevo, pero sí merece una evaluación cuidadosa del nutriólogo para siempre como con el fin de incluirlos en tu plan. ¿Sí? Siempre con el fin de incluirlos en tu plan, porque sí, habrá pacientes que sí tienen el fósforo elevado, quizá por un tiempo valga la pena restringirlos, pero se pueden retomar. Entonces yo creo que no hay que satanizarlos porque en el paciente con enfermedad renal hay muchísimo esto de satanizar. O sea, yo creo que todos los pacientes que yo he visto hasta ahorita, en algún momento de sus vidas, dejaron de comer lácteos o ya no los comen. Entonces, yo creo que igual no hay que satanizarlos. Ujú, ok. Y sobre los alimentos de origen animal, no precisamente los lácteos, ¿qué nos puedes hablar, Angélica? Sí, bueno, te digo, al inicio de la plática les decía yo de las proteínas, ¿no? Que es como lo que más cambia en el paciente en prediálisis al menos. De las proteínas, yo creo que el mensaje es para todos, o sea, todos debemos de comer menos carne, todos. Tú, yo, los niños, todos deberíamos comer menos carne, ¿sí? Eso, ¿por qué? Por el tema de salud y por el tema de sostenibilidad medioambiental. O sea, el mundo creo que ya no, en unos años ya no va a poder seguir, vamos a poder seguir produciendo carne como lo hacemos ahorita. Y les digo, no por el tema de que antes había como un mito, digámoslo así, de que entre más comía carne, más riesgo tengo de enfermedad renal. No es así porque entonces Argentina y Uruguay tendrían las tasas más elevadas de enfermedad renal y eso no es así, sino que más bien por temas de sostenibilidad y de otros aspectos de la salud que no necesariamente tienen que ver con el riñón. Entonces, se ha visto que las personas que consumen más carnes rojas, me refiero a res, cerdo, borrego, barbacoa, no sé, todas estas cosas, pues tienen peores desenlaces de salud en general, no solo de enfermedad renal, sino en general. Entonces tienen mayor frecuencia de infartos, de hipertensión arterial, de muerte prematura, ¿sí? No tanto que
un buffet mañana se me va a dañar el riñón. No, por ahí no va, sino es más como por el tema de sostenibilidad medioambiental. Entonces, ¿qué proteína preferir? Pues siempre yo, alguna vez alguien me preguntaba de proteína de origen animal, ¿cuál sería como tu top 3? Creo que pescados grasos, que no tiene que ser salmón, porque el salmón tiene que viajar miles de kilómetros y eso no lo hace sostenible, sino otro tipo de pescados más disponibles en nuestra región, ¿no? Pues puede ser trucha, guachinango, pescado, huevo y lácteos. Eso sería como mi top de proteína. Ujú. Ok, bueno. em, y sobre pues ¿cómo se llama? ¿Cómo diría? Muy solicitado. ¿Qué nos puedes hablar del sodio? Porque creo que es una de las preocupaciones principales de los pacientes, ¿no? Hablar del sodio. ¿Cómo es este manejo, Angélica? Sí, esa preocupación sí es válida, porque el sodio, digo, necesitamos el sodio para muchos procesos en el organismo, pero en una mínima cantidad, en una muy, muy, muy chiquita cantidad. Yo la otra vez hacía, no recuerdo si para un paciente creo que le ejemplificaba yo, que es muy fácil cubrir tu cantidad, tu recomendación de sodio sin la sal. O sea, si tú te comes 3, 4 panes tostados o de paquete, 2 vasos de leche, una porción de queso, no sé, tal vez una taza de cereal de caja, ahí tú ya estás consumiendo 1.200 miligramos de sodio. Y no estoy contando yo la sal de los alimentos. Entonces yo creo que el sodio, te digo, no se trata de satanizar, o sea, no pasa nada si un día me como un paquete de papas, no pasa nada, pero el sodio sí tenemos que tenerle cuidado. O sea, como que pusimos el dedo en el potasio y el fósforo y yo creo que hay que quitarlo de ahí y ponerlo en el sodio, ¿sí? O sea, no por nada el etiquetado de alimentos trae, dentro del grupo de etiquetas o de sellos, trae el sodio. Ese sí nos debe preocupar y básicamente el sodio que viene en alimentos ultraprocesados, ¿no? Entonces, de nuevo, productos de paquete, salsas embotelladas, quesos, no quiero satanizar el queso, pero si comes muchísimo queso, igual y sí puede ser un poco rojo en tu dieta. Entonces yo creo que el sodio sí nos debe preocupar, ese sí debería ser la preocupación para la mayoría, pacientes y no pacientes con enfermedad renal. Ujú. Ujú. ¿Cómo es tu práctica clínica o cómo es la parte de educación? Porque sé que ustedes como nutriólogos dan su régimen alimenticio, pero ¿cómo se educa al paciente sobre el sodio? Porque a mí me ha tocado pacientes que lo relacionan con la sal y de Sí, repente lo dicen, pero ¿por qué tiene sodio si no sabe a sal? ¿Cómo sí. es esta educación que tú haces sobre el sodio? Porque creo que Ujú. esta parte donde se preocupan, pero yo veo muchos pacientes como atados de manos porque de repente se sorprenden, pero ¿por qué tiene sodio si no es sal? Entonces, ¿cómo es esta educación que haces con los pacientes? Mira, hay algo importante, es que lo salado no lo da el sodio, sino el cloro. O sea, la sal de mesa es un compuesto de 2 elementos, de sodio y de cloro. Y el sabor salado lo da el cloro, no el sodio. Entonces, una salsa Valentina, perfectamente puede tener muchísimo sodio y no me sabe salado, ¿no? Eso es importante. Ya como que cuando saben eso, ya se rompen muchos paradigmas, ¿sí? Y lo principal es identificar qué alimentos son ricos en sodio de tu dieta, ¿sí? Porque a mí, o sea, si a mí me dices, no, es que las salchichas tienen mucho sodio, pues a mí me resbala porque yo nunca como salchichas, ¿sí? Entonces, más bien, identificar, hacer una muy buena evaluación dietética y eso es una habilidad que requiere pues varias destrezas por parte del nutriólogo, ¿no? Entonces, hacer una buena evaluación dietética e identificar qué fuentes de sodio tienes tú en tu dieta. Usualmente hacer eso en una consulta es muy difícil, solo en una porque usualmente, y yo creo que en psicología pasa igual, ¿no? O sea, yo a veces digo, híjole, el nutriólogo y especialmente el psicólogo no la tenemos tan fácil porque son problemas abstractos que no puedes abordar ni siquiera en una consulta de hora y media, ni siquiera, ¿sí? Entonces lo que yo hago, al menos en mi consulta, es
hacer como un escaneo de todo en la primera consulta e identificar focos rojos y priorizarlos. Y antes de empezar cualquier intervención, le digo al paciente, bueno, el objetivo es este y este, por esto, esto y esto. ¿Estás de acuerdo? Entonces, y eso lo vamos a desarrollar en, no sé, 5 o 6 sesiones aprox. Entonces, yo creo que es un camino largo, pero bonito si se hace bien. Entonces, es imposible que en una consulta de 20 minutos, a mí me tocó así, ¿no? Cuando yo trabajé con paciente en prediálisis, eran consultas de 20 minutos, abordar todo, es imposible, no puedes abordarlo, o sea, entonces muchas veces nosotros también nos atamos de mano y resultas dando una hoja restringiendo Ujú. todo eso, ¿no? Yo creo que la educación nutricia del sodio parte de una buena evaluación dietética de lo que el paciente está comiendo, este, para identificar fuentes que pueden representar un problema. Ujú. Porque muchas veces la manera en que nombramos como estos indicadores bioquímicos, las personas quisieran relacionarlo con sabores. Ujú. Ujú. Como para identificar justo esto de las salchichas tienen mucho sodio, es como esta falta de conceptualización de, pero por qué me dice que eso tiene sodio si no sabe salado? Entonces, esto que nos compartes de hacer esta educación es Ujú. empezar a romper estas relaciones que creamos. Uh-huh. Y Sí, tener la evidencia, digamos, en este caso, los pacientes que tengan la evidencia de es muy diferente hablar de sustancias y hablar de sabores o de estos ándale. indicadores bioquímicos y separarlo de los sabores. Ujú. Entonces, bueno, quiero leerte un poco los comentarios. Dice un trasplante. Gracias por hablar de esto. Sé de personas quienes tienen este concepto y, por ejemplo, además de manejar el día trampa, también hacen alta restricción los días previos a exámenes. Un tema para manejar. Sí, totalmente, ¿no? El paciente con diabetes que ya sabe que tiene tal día sus estudios clínicos y, bueno, previo se adapta. Disculpe, pero lo que está afectando el medio ambiente es la cosecha de maíz, soja, no al consumo de carne. Bueno, todos participan. Ujú. Creo que hablar de sostenibilidad es múltiples Sí, es factores. un tema, sí, sí, sí. Soy de Argentina y la carne es la mejor proteína. Lo que hay que bajar es el consumo de harinas y azúcares. Eso destruye el riñón en la carne. Ándale. Ujú. Sí, eso es verdad. Sí, o sea, pretender, por ejemplo, en este caso, un paciente de Argentina que tiene unos hábitos de alimentación de antaño, decirle, "No, es que tienes que dejar de comer esto", también es como, "Oh, ¿por qué? Si toda mi familia, mis ancestros, todos hemos comido así". Y lo que dice ella es muy cierto, o sea, lo que les dije, ¿no? No, en sí no es la carne lo que daña el riñón, no. O sea, la proteína de la carne no es eso, sino que más bien hay otros factores como la falta en el consumo de frutas, de verduras, lo que ya bien dice, los cereales altamente refinados, ese tipo de cosas pueden tener un efecto peor que el consumo de carne como tal. Ok. Y dice Elena Caballero Zavala, ¿el sodio que más absorbemos cuál es? Gracias. Déjame te leo, nefrología mi interna. Lo del sodio es como cuando uno les dice restricciones hídricas y ellos solo piensan en el agua y no lo relacionan con todo lo que está en estado líquido y eso pasa tal cual en muchos de mis pacientes. Exacto. Romper como este vínculo. Son esquemas de pensamiento que los relacionamos y decimos, pero es que no estoy tomando tanta agua, yo me estoy tomando este vasito nada más. Pero los caldos, bueno, Ándale. es eso, cómo cognitivamente tenemos estos vínculos tan fuertes que parece que estamos hablando de lo mismo. Y creo que la educación hace esto, empoderarlo con evidencia. Sazón renal, incluso cuando uno se acostumbra a no poner sal en las comidas, con el tiempo se siente muy ligero sabor a salado y eso sin echarle sal. Exacto. Navas Ajá. Teresa, buenas tardes. ¿Qué opinan del uso de Proteinex en pacientes con insuficiencia renal? Pues depende, el Proteinex es caseinato de calcio, es un módulo de proteína. Usualmente yo lo utilizaría, o sea, quisiera pensar que es un paciente en diálisis hemo o peritoneal, ¿no? Para como que reponer esa cantidad extra de proteínas. Sin embargo, si es un paciente en prediálisis, en quien no se alcanza la ingestión mínima de proteínas en su caso, pues sí, sí se podría utilizar, yo no le veo mayor inconveniente. Ok, muy bien. ¿Y cuál es el sodio que más absorbemos?
Ah, creo que la pregunta de ella, es como copiando esta parte del fósforo, ¿no? Que si es que el fósforo orgánico es el que menos se absorbe, el inorgánico es el que más se absorbe. En este caso, el sodio usualmente está presente en los alimentos de forma inorgánica, ¿no? No hay como una diferenciación de qué sodio se absorbe más o menos. Realmente absorbemos igual. El de que vienen hay productos de origen vegetal, animal o del sal de mesa. Entonces, aquí no hay una diferenciación clara realmente. Ok, muy bien. Pues mira, vamos ya finalizando nuestra sesión. Nos encantaría, Angélica, hay todavía otro grupo de alimentos que están pendientes por explorar, como los líquidos, cambiar el paradigma de la nutrición. Entonces, nos encantaría explorar todavía más los demás, pues digamos, sustancias que son necesarias para nuestro organismo y cómo equilibrarlo. Entonces, ¿cómo este cambio de paradigma, hacia dónde debemos apuntar? A no prohibir. Yo creo que o sea, sí, básicamente es prohibido prohibir alimentos, ¿sí? Ahora si me dices, y los refrescos y los productos ultraprocesados, es que esos para mí no son alimentos, ¿no? O sea, son productos, pero la connotación de alimento, digo, aquí 1000 personas me pueden decir, no, pero sí es un alimento porque es un refresco y me lo tomo. Bueno, pero para mí no, en mi consulta yo así lo manejo. O sea, no prohibir alimentos reales y naturales, ¿sí? Digo, yo sé que una dona es un alimento, yo sé que un refresco me sirve para comérmelo, pero son cosas que son totalmente prescindibles. O sea, tú puedes aislarte en un mundo sin donas y sin refresco y no te pasa nada, pero no puedes aislarte en un mundo sin frutas y sin verduras. Ese es mi punto. Entonces yo creo que los alimentos naturales, ni lácteos, ni leguminosas, ni frutas, ni verduras, ni carnes, ni huevos, o sea, todo en su justa medida. Ok, pues me encanta la postura, Angélica, porque para nosotros es la calidad de vida del paciente. Ujú. Ujú. Y pensar que puede tener acceso a los alimentos y tener herramientas para decidir qué cantidad voy a comer de esto, qué cantidad del otro, cómo sustituyo uno por otro, es tomar el liderazgo de su salud. Es una Sí. persona empoderada que puede tener la calidad de vida y con ese espacio de ir descubriendo su salud, de apoderarse de lo que quiere para sí. Entonces, no solo es la dieta del paciente, sino cómo compartimos hasta con nuestra familia. Ujú. Ajá. Entonces, a mí me gusta mucho hablar de cómo a veces los pacientes son una semillita que empieza a germinar y llega a casa y empieza a expandir todos estos hábitos saludables. Ándale. Sí, sí, Entonces, sí, sí. esto que tú haces es maravilloso porque yo lo veo así, es una semillita que tú depositas en las personas y conozco muchos pacientes que llegan a casa y de repente dicen, ya no estamos consumiendo refresco. De repente a Ajá. mi familia se le antoja mi comida. Entonces, para nosotros es un gran regalo ver cómo ustedes, el área de nutrición, deposita esas semillitas y lleva estilos de vida saludable a la familia y a su comunidad. Porque a veces hay Ajá. pacientes que llevan sus topper, que llevan sus contenedores de alimentos a la oficina y de repente dicen, oye, ¿cómo hiciste esa comida que se ve tan deliciosa? Entonces, son semillitas que ustedes van colocando a través de la educación en cuanto a la alimentación y que expande a las demás redes. Pues muchas gracias. Ha A sido ti. muy grato esta charla, Angélica. Queda pendiente los líquidos y creo que a propósito, porque es un mundo hablar de los líquidos, que me encantaría que Sí, nos organizáramos y con gusto pues discutir ampliamente sobre los líquidos, sí, algunas sí. estrategias, cómo empezar en diferentes etapas, en prediálisis, en hemodiálisis. Entonces, a Sí. propósito, queda pendiente esta plática sobre los líquidos. Y bueno, Vale. Sí, sí, termino, sí, lo ujú, organizamos. ajá, termino con la Ay, lectura. Fabi. Em, a ver, creo que nefrología. Ya.
Sazón, incluso cuando uno se acostumbra a no poner sal en las comidas, con el tiempo se siente muy, muy ligero sabor a lo salado, y eso sin echarle sal. Creo que ya lo había leído. Buenas tardes, Ujú. ya. Un gusto escucharles, excelente sesión. Un abrazo enorme, Angie. Te manda la doctora Fabiola. Ay, Fabi, Señorita. Gracias por toda la información. Saludos desde Venezuela. Muchas gracias. saludos. Luisa, muchas gracias, excelente información. Sazón renal. ¿Cree que las dietas con muchas restricciones es por falta de actualización por parte de algunos nutriólogos de instituciones de gobierno? Sí, yo digo que es un poco eso. Bueno, luego también ves aquí en México el nutriólogo que lleva 50 años en lo mismo, pues igual y sí un poco, pero también mucho el sistema, vaya, ¿no? O sea, el sistema de que tienes que hacer una consulta en 20 minutos, ¿no? ¿Qué hago? Pues le doy una hoja, ¿no? O sea, veo que el paciente esté comiendo lo que le sirve para vivir y le doy una hoja, porque es también a qué hora. Creo que Sí, es un poco de las dos cosas. es una visión muy compleja porque yo pensaría que hasta a veces en la formación, ¿no? Del nutriólogo, ¿no? A nivel Sí, licenciatura, la disponibilidad, cuántas maestrías o especialidades hay, pues para cubrir todas las necesidades. Entonces, es ujú, un muy complejo, pero nos encanta que haya profesionales como tú sí, dedicados a este abordaje. Y esperamos sí, que muchos como tú estén disponibles para todas las personas. Cada vez que yo veo millones de personas en el mundo tienen enfermedad renal, pienso cuántos de ellos tienen acceso a un equipo multidisciplinario. sí. Entonces, hay mucho por hacer y este es un espacio donde nos interesa que se empoderen pacientes, Ujú. familiares y profesionales en el área de la salud. Hacia allá vamos a empoderarlos. Entonces, muchas gracias, Angélica, y nos coordinamos A para la ti. siguiente sesión. ¿Ok? Sí, 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 lo ordenamos. Claro que Adiós, sí. gracias. Bonita tarde, bye. Igual, adiós.